Se está grabando la clase, por favor, espero que la aprovechen y como les había dicho, por favor, tienen la opción de retroalimentarse también con la grabación, ¿no es cierto? Eh, este, este tema obviamente es ya del hito 4, ¿no? ¿Ya? Entonces, también está en varios de los temas que van a exponer el lunes ustedes como grupos. Entonces, recordando un poquito y también guiando para el trabajo que van a trabajar en grupos, vamos a decir que estos corticoides, pues, también son hormonas, ¿no? Por eso está dentro del tema. Son hormonas que se producen en las glándulas suprarrenales. Ahí podemos ver el riñón, los riñones, perdón, con las glándulas suprarrenales. Y que estas hormonas, ¿no es cierto?, vienen ya sintetizadas, vamos a decir, en productos, pueden ser inyectables, pastillas, tabletas, pero no hay de forma natural, ¿no? O sea, no hay nada de hormona natural que pueda consumir el paciente que necesita estos corticoides, ¿sí? Entonces, su origen es sintético. ¿Cuál es el objetivo de nosotros estudiar este tema un poquito más a profundidad como odontólogos? Que en algún momento de nuestra carrera, ¿no es cierto?, nuestra atención odontológica al paciente, vamos a necesitar recetar estos corticoides. Ahora, ¿cuándo? Yo les voy a guiar, ¿no? A veces se nos puede presentar terceros molares, generalmente a veces no erupcionan completamente, ¿no?, sino parcialmente, o se escucha de terceros molares que están retenidos dentro de hueso, en posición horizontal dentro de hueso, o parte en hueso y parte en encía y no se los observa más que con una radiografía, a veces panorámica, periapical, tenemos que explorar, incluso tomografías, ¿no? También suele haber otras piezas retenidas, ¿no? Como ser el canino, a veces se coloca en posición en el paladar, por ejemplo, ¿no es cierto? En el paladar superior, no erupciona. Entonces, son ciertas situaciones, ¿no?, que se nos puede presentar y las vamos a realizar, ¿cierto? Entonces, cuanto más nosotros hurguemos tejidos, vamos a decir vulgarmente, trabajemos sobre tejidos, porque si está dentro de hueso, imagínense, pues vamos a cortar encía, vamos a cortar hueso, incluso vamos a cortar a veces el mismo diente para extraerlo más fácilmente. Hemos hurgado bastante los tejidos. Encima hemos tardado más de 1 hora en esa cirugía. Tenemos que esperar que va a haber dolor y también que va a haber mucha inflamación, la cual no podemos manejar solo con los AINES que les vengo diciendo desde las primeras clases, ¿no es cierto? Que estamos hablando de ibuprofeno o paracetamol. Solo con eso no, sino con la ayuda justamente de corticoides. Pero nuestra ayuda de estos corticoides solo va a ser con una inyección, ¿no? No pueden ser 5 inyecciones, le daré mejor porque así se va a pasar la inflamación. No, ese sería un tratamiento equívoco. Nos ayudamos con AINES y nos ayudamos con una ampolla. Lo más correcto en la conducta del odontólogo sería que después de esa cirugía nosotros coloquemos al paciente el corticoide, que enseguida vamos a ver cuál es esa ampollita de corticoide que deberíamos utilizar y darle su medicación de AINES y también de antibióticos, ¿no? Porque no queremos que se vaya a infectar esa herida o esas heridas, ¿no? A veces también se hace extracción de los 4 molares, ¿no? Los cirujanos maxilofaciales a veces hacen esas operaciones, entonces imagínense, ¿no?, ese paciente. Otros lo hacen por separado, una por una, o a veces 2 del mismo lado, etcétera, ¿no? Eso ya depende del cirujano, cómo ha
realizado su inspección, su pronóstico, su tratamiento individual de cada paciente. Bueno, entonces, esa sería, digamos, una de los casos que más se utilizan estos corticoides en odontología. Vamos a continuar. Ya decíamos que se encuentran, ¿no es cierto?, en las glándulas suprarrenales. Químicamente derivan del ciclopentano peridrofenantreno, que eso es química, pero no es necesario memorizar. Nos vamos a ir a la clasificación. Vamos a decir que estos corticoides o corticosteroides se clasifican en dos grandes grupos: glucocorticoides y mineralocorticoides. Los glucocorticoides, a su vez, se van a dividir en naturales y modificados. Dentro de los naturales, solo se emplea la hidrocortisona o el cortisol. Como ahí dice, la cortisona y la corticosterona no se emplean en terapéutica. Y de los modificados, pues sí tenemos varios grupos de acuerdo a diferentes procesos. Y ahí podemos leer por hidrogenación, ¿cierto? Aumentar una molécula de hidrógeno. Tenemos dos preparados: la prednisona en tabletas de 5 miligramos cada 6 horas, la prednisolona, tabletas de 5 miligramos cada 6 horas, ¿no? Entonces estamos dando la dosis usual de este fármaco, pero siempre la dosis es la cantidad, su unidad, miligramos, y el intervalo, cada cuántas horas va a tomar, ¿cierto? Entonces, cuando se pregunta, o sea, la pregunta, ¿cuál es la dosis usual? Entonces, cantidad, por favor, unidad y intervalo de cómo debe de tomar cada cuántas horas. Y esto ustedes lo plasman en la receta, ¿no es cierto? Esto calculan para cuántos días. Eso es lo que ustedes aplican cuando se les da un caso clínico a resolver, ¿no es cierto?, con la dosis usual. En el segundo grupo tenemos por fluoración, ¿no es cierto? Aumentamos una molécula de flúor. Tenemos la dexametasona, ahí está, y la betametasona. Estos dos nombres sí debemos de memorizar porque son los corticoides que sí elegimos en esas cirugías mayores ya, donde vamos a tener mucha inflamación. Existe la presentación de inyectable o ampolla. Se utiliza por vía intramuscular. También hay artículos que dicen que se utiliza por vía intravenosa, pero nosotros no tenemos práctica en eso, ¿no es cierto? Necesitaríamos una enfermera. Pero la vía intramuscular, sí, es más fácil también de aprender. Estas vienen de 4 miligramos, pero también existe del doble, o sea, 8 miligramos en una ampollita de 1 ml o a veces de 2 ml. Solo hace falta una dosis y con una dosis no vamos a poner en peligro el estado de salud del paciente, ¿sí? Luego se van a dar cuenta por qué les digo esto. Terminando, vamos a hablar de esa razón en la farmacodinámica. La fluocortolona también, pero no es tan usada, ¿no? Estas dos, la dexametasona y la betametasona, pues son de acción rápida y su acción es prolongada. Entonces, cuando inyecto, pues va a durar mucho tiempo. Por eso no solo necesitamos un inyectable en nuestro paciente odontológico. Por metilación tenemos dos, la meprednisona y la metilprednisolona. Por doble fluoración tenemos la flumetasona, la beclometasona y la diflucortolona. Tal vez algunos nombres les parezcan a ustedes conocidos, porque aparte de la odontología, pues los dermatólogos recetan bastante, a veces, estos corticoides, ¿no? Ellos manejan bastante por las acciones que va a tener. Seguida las vamos a explicar. La droga que pertenece a los mineralocorticoides es la aldosterona.
en forma de enantato. Esta droga no tiene acción antiinflamatoria ni glucocorticoide. Es por eso que en odontología, pues mineralocorticoides no se receta, ¿no? Si no, estamos con los glucocorticoides modificados. Ahora sí, vámonos a la farmacodinámica, ¿no es cierto? Tenemos principalmente 4 acciones principales de este grupo y también vamos a decir algo importante, ¿no? Estos fármacos no son drogas de primera elección. Quiero decir que si hay una inflamación leve, no vamos a decir, corticoide, le voy a recetar a mi paciente, ¿sí? Si puedo manejar con un ibuprofeno, pues bien. ¿Por qué no son de primera elección? Si son potentes antiinflamatorios, ¿no es cierto? Porque se los conoce como fármacos de doble filo. Entonces, cuando hablo de doble filo, ¿qué quiere decir? Que por una parte pueden estar ayudando a disminuir esa inflamación, pero por otra parte puede estar alterando alguna función, algún órgano, etcétera, en nuestro cuerpo, aunque estemos sanos. Y enseguida vamos a desglosar también eso, ¿ya? Entonces, esa es la razón, ¿no? Esa es la razón que no se utiliza así indiscriminadamente los corticoides. Uno se debería usar así. Bueno, vamos con la primera acción. La acción antiinflamatoria, donde nos dice que estos glucocorticoides tienen la función de suprimir la respuesta inflamatoria de los tejidos inflamados, especialmente el tejido conectivo. En respuesta puede ser agentes infecciosos, ¿cierto? Una pieza infectada, un conducto infectado con bacterias, necrosis, donde incluso hay un proceso ya periapical, ¿no? Esas bacterias han migrado por el ápice y se alojan en el hueso, ¿cierto? Agentes agresivos que incluso nosotros en la consulta lo podemos provocar, realizando una endodoncia, ¿cierto? Extirpando el nervio. Puede ser que con el instrumental tan delgadito, ¿no es cierto? Micro, vamos a decir micro porque hay conductos que son sumamente muy atrésicos, ¿no? Delgados, estrechos, incluso del grosor de un cabello, imagínense. Entonces necesitamos instrumental micro, ¿no es cierto? No macro. Y podemos, sin querer, obviamente, traspasar, ¿no es cierto?, el ápice de la raíz, que sería nuestro límite conducto dentina-cemento. Puede ser un milímetro, medio milímetro, más de 1 milímetro, pero ya hay una lesión que estamos provocando. Entonces, ¿qué se va a producir? El cuerpo reacciona con la inflamación, ¿no es cierto? Que es una reacción normal a ese agente agresivo. Entonces, en estos casos también nos puede ayudar bastante estos corticoides, ¿no es cierto? Dichos corticoides inhiben la formación de fibroblastos, el tejido de granulación que puede retardar a veces el proceso en la cicatrización del paciente. Los glucocorticoides son drogas antiinflamatorias por excelencia y las más potentes. Inhiben todo tipo de inflamación. Por eso es que son más potentes que los AINES. La segunda acción es la antialérgica. Estos glucocorticoides inhiben esta respuesta alérgica. Ustedes vamos a llevar como avance próximamente, nos tocaría antihistamínicos, ¿no? Y ahí vamos a hablar también un poquito de qué utilizamos para alergia, pero hemos visto ya en anestésicos locales, ¿no es cierto?, algunos casos de que podía haber alergia, y hemos hablado, ¿no?, de los antihistamínicos, hemos hablado de estos corticoides, de la adrenalina también que se puede administrar, ¿no es cierto? Entonces, no solo en alergia se utiliza antihistamínicos porque la histamina produce la alergia, sino también este grupo de fármacos
A veces incluso igual los manejan los alergólogos en varios tipos de alergia. Las manifestaciones del asma bronquial, recuerden, siempre hemos mencionado que esta enfermedad es de tipo alérgico, ¿no es cierto? No hay cura, pero sí hay tratamiento, ¿no es cierto? Entonces también se manejan corticoides en casos de asma bronquial, igual que los antihistamínicos, ¿no? Y estos ceden, dicen, los casos más resistentes a otras drogas, al igual que en la rinitis alérgica, una urticaria, dermatitis atípica, etc. La tercera acción es la inmunológica. Los glucocorticoides a dosis elevadas pueden inhibir la producción de anticuerpos, produciéndose más infecciones en el paciente. O sea que en resumen estamos diciendo que aquel paciente que toma, pero estamos hablando de un paciente que por medicación no nuestra, de su médico tratante, una enfermedad X, toma ya meses, incluso años de estos corticoides, quiere decir que sus defensas están bajas, ¿no es cierto? Y debe de cuidarse, ¿no? Debe de no ir a ambientes donde pueda contraer alguna infección, ¿no es cierto? Como ahora en la pandemia. Entonces, no estamos hablando, por favor, aquí que con una inyección le va a bajar las defensas a mi paciente y peor se va a infectar la herida. No, está diciendo de aquellos pacientes que ya reciben meses, años esta medicación con corticoides y vienen a la consulta, ahí sí tengo que esperar que sí se infecte, ¿ve? Que sí tal vez se va a infectar, aunque no esté infectado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Utilizar antibióticos, ¿no es cierto? ¿Puedo hacer una profilaxis con antibióticos en este paciente que sí consume a diario sus corticoides? Sí, porque estamos previniendo la infección. Y bueno, esta prevención con antibióticos ya lo vamos a ver pronto, ¿no es cierto? En el quinto hito, ya no falta nada. Antibióticos para dar el esquema y qué antibióticos, ¿sí? La acción antirreumática, la cuarta acción, dice, en la artritis reumatoidea se obtienen grandes resultados al actuar directamente sobre los tejidos inflamados y no así sobre la causa de la enfermedad, ¿no? Entonces, esta artritis reumatoidea, tal vez alguno de ustedes sabe o ha conocido pacientes que han empezado con los AINES, ¿no? Tal vez diclofenaco, ibuprofeno, etc. Pero al pasar de los meses, años, les hacen cambios en la medicación porque se vuelven tolerantes, ¿no? ¿Cierto? No, la acción ya no se cumple, ya no les alivia todo el dolor. Entonces, ¿a qué se recurre? Pero no en primera instancia, ¿no es cierto? Estamos diciendo, cuando ya se ha agotado varios tratamientos de AINES, puede ser a estos corticoides. Bueno, eso lo hace el reumatólogo, ¿no es cierto? Pero eso nos pueden contar la paciente o el paciente en su historia clínica, ¿no es cierto? Al decirnos que tiene esta enfermedad de base y que tiene un tratamiento. La farmacodinamia, vamos a ver sobre algunos órganos, sistemas, para que ustedes se den cuenta un poquito de los dañinos que pueden ser, ¿no es cierto? Si utilizamos como drogas de primera elección. Vamos a hablar de sangre y órganos hematopoyéticos y decir que en la insuficiencia suprarrenal existe hiperplasia linfoidea. Linfocitos disminuidos, estos son normalizados con la administración de glucocorticoides, ¿sí? Entonces estamos diciendo que este paciente que tiene esta insuficiencia suprarrenal tiene disminuidos los linfocitos, tiene una hiperplasia linfoidea, pero su médico tratante con la administración de glucocorticoides normaliza esos valores, ¿sí? En una administración continuada
por ejemplo, en esta insuficiencia, que puede ser por meses o años, ¿qué va a ocurrir en ese paciente? Dice, los ganglios y el timo sufren una acentuada involución. Entre paréntesis, no sé si ustedes han llevado en histología que el timo, o sea, nacemos con timo, pero va desapareciendo hasta los 18 años, ¿sí? O sea, sufre una involución. Ustedes, la mayoría no tiene 18 años, o sea, ya no tiene timo, ¿no es cierto? Ese es el órgano el único que va sufriendo involución. Pero también se realiza, dice, con esta administración continuada, ¿no? De los corticoides en el paciente. Pero será bueno, por favor escuchen bien, será bueno para el organismo que también la cadena de ganglios que ustedes han estudiado en anatomía, o puede ser en otra materia, pero ya han conocido los ganglios, sabiendo la función que tienen esos ganglios, será buena que también sufran involución. Sí, no, ¿por qué? Tendríamos que recordar un poquito qué función cumplen los ganglios, ¿no? En nuestro organismo. ¿Qué función? Por favor, si alguien quiere compartir. ¿Algún tipo de función de un nervio, Doc? ¿O algo sensitivo, tal vez? A ver, partiremos de qué función tienen los ganglios, así, en general. De combatir los microbios, ¿no? Eso Ya. forma parte del sistema de protección, es una barrera. Ujú. Sí, correcto, de la inmunidad, ¿no? Nombres, por favor, los tres. El muchacho, de dos Janet muchachas. Bellis, Doc. Ya, Janet. Gracias. ¿Quién más? Carlos Montesinos, Doc. Carlos. ¿Quién más? Carola Copa. Carolita. Muy bien. Ya, sí. O sea, tienen razón, ¿no? O sea, de defensa del organismo. Por eso también nosotros realizamos, ¿no? La palpación de los ganglios para, pues, asociar a veces a piezas con infección, ¿no es cierto? ¿Sí? O procesos infecciosos en cavidad bucal. Entonces, si son órganos de defensa, ¿no? O sea, es una barrera contra los microorganismos, como han dicho sus compañeros. ¿Estará bien que sufran involución, o sea, que vayan desapareciendo en nuestro cuerpo? Doctora, buenas Sí, tardes. Liz. Según mi opinión, no sería normal que desaparezca estos ganglios, o si no es más llamado linfocitos o glóbulos blancos, porque si en un paciente va desapareciendo, también va bajando sus defensas. Correcto. O sea, no sería normal, ¿no? Pero por estos fármacos, por esta administración, ese paciente que ya toma meses, incluso años, dice, puede haber esto. Por eso es como este paciente susceptible a las infecciones, ¿no? Porque no hay barrera que pueda defenderle al paciente. ¿Ya? Entonces, dense cuenta, ¿no? O sea, puede ayudarle en su enfermedad, pero a la larga le está produciendo una alteración, ¿no es cierto? Que no es lo más aconsejable para su cuerpo, ¿no? Para su organismo. La administración de la hidrocortisona, prednisona, pueden producir aumento de las plaquetas sanguíneas. Igual, será bueno que aumente el número de plaquetas. Si recordamos qué función tienen las plaquetas, ¿será bueno? Sí, ¿no? Porque, a ver. ¿Qué función cumplen las plaquetas?
Las plaquetas tienen la función de proteger, ¿verdad, ¿verdad, Doc? Cumple la función de coagular la sangre, Doc. Ujú. Sí, Liz. ¿Ven? Producen los coágulos, ¿no? O sea, detiene la hemorragia. Ahora, ¿será bueno que haya demasiado número de plaquetas? Porque hay un número, ¿sí? No les voy a preguntar ahorita el número de plaquetas, pero dice aquí que se aumentaría, ¿no? Y al aumentarse, ¿será bueno para nosotros saber después de esa cirugía que hemos hecho de tres molars, ¿será bueno que se aumente el número de plaquetas? Como No, ha dicho, doctora, no sería bueno que incremente el número. ¿por qué? ¿Qué se forma, Ali? Así como mencionó usted, se va a formar coágulo y al incrementar su cantidad se produciría en masa en todo el cuerpo, doctora. Ujú. Puede causar problemas cardíacos incluso. Sí, los trombos, ¿no? Los trombos viajan rápidamente por el torrente sanguíneo y pueden subir hasta el cerebro y producir una embolia, ¿no es cierto? Entonces, no es bueno tampoco, ¿sí? Si se dan cuenta, estamos analizando por qué. No es nomás así, ¿no es cierto? O sea, querer, digamos, manejar con puro corticoide. Eso es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta, ¿no? Porque eso es hacer terapéutica. En la piel y en el sistema óseo, dice, la producción de hipercorticismo mediante los corticoides puede provocar trastornos cutáneos como adelgazamiento de la piel, aparición de estrías, equimosis por fragilidad capilar. Igual, a ver, si que sea en cremita, resulta que el dermatólogo te ha recetado, qué sé yo, ha aparecido una mancha en tu cara blanca, una manchita, y dices, voy a ir al dermatólogo, te ve y dice, ah, sí, se va a colocar este corticoide, ¿no es cierto? Solo en las noches. Y no se va a hacer dar el sol en el día. Si nos está diciendo que adelgaza la piel, ¿qué puede producir? Así que salgas a plena en esta hora al sol, sin bloqueador, sin paraguas, y está adelgazada tu piel. Enrojecimiento, Doc, puede ser. Ya, sí, puede empezar. ¿Qué más? Irritación, Doc, tal vez. Sí. ¿Debrani? ¿O quién me ha contestado? ¿Catherine? Janet, Doc. Ah, Janet, perdón, mamita, es que vas a disculpar, no estoy bien de los oídos. Ya, ¿qué más? A ver, Alergia, doctora. alergia, ya, puede desencadenar una dermatitis, ¿no? Pero a ver, imagínense, si la piel en ese lugarcito que te ponías todos los días la cremita se ha adelgazado y sales al sol. ¿Será Quemadura. eso? Sí, sí, Liz, porque puede ser, Ah, ¿no ve? O sea, si se adelgaza la piel, ¿no es cierto? El grosor de la piel, incluso quemadores de primero o segundo grado, ¿no? Solo con el sol. O el agua caliente, digamos. Utilizas tal vez en la mano, digamos, te ha salido la mancha, te has puesto, te adelgaza la piel y el agua caliente te quema, ¿no? Porque obviamente no es bueno, ¿no? No es favorable que se adelgace la piel, ¿no es cierto? Trae consecuencias. Por eso es que los dermatólogos hay que respetar cuántos días nos dicen que utilicemos, no nos dice hasta terminar la crema, ¿no? También sus indicaciones son días que tienes que colocarte, horarios, como te está diciendo, solo en la noche, no se exponga al sol, ¿no es cierto? Porque puede haber quemaduras. Y si te dice 4 días, pues solo utiliza 4 días. Si te dice 5, 5, pero nunca va a decir en la receta hasta que termine la pomada, ¿no? Porque ahí sí terminaríamos con este adelgazamiento de la piel y no sería bueno para el paciente, ¿no? Fíjense, solo la cremita, estamos hablando, ¿no? Que es externo, produce, digamos, esa lesión. En el sistema gastrointestinal, los glucocorticoides aumentan la secreción gástrica y así pueden producir úlcera gastroduodenal. Entonces, fíjense, si ya sé por la historia que este paciente toma sus corticoides y yo quiero recetarle, digamos, solo, aunque sea un paracetamol
una INE. Ya habíamos hablado que estos generalmente traen molestias irritativas gástricas, ¿no? Entonces, este paciente ya tiene, ¿no? Por tomar el glucocorticoide. No va a poder seguir tu tratamiento, aunque sea paracetamol, porque va a aparecer la gastritis, le va a arder el estómago y tu tratamiento no lo va a seguir, ¿no es cierto? Entonces, tengo que ayudar al paciente con, puede ser ranitidina o omeprazol, que ya vamos a llevar la próxima clase antihistamínicos H2, donde está la ranitidina. Vamos a hablar un poquito del omeprazol, ¿no? Y estos dos fármacos se recetan los mismos días que vas a darle el aire, ¿no? Que digamos, si tú dices 3 días de paracetamol, entonces también hay que darle para 3 días con ranitidina o para 3 días el omeprazol, que ya esto vamos a avanzar y vamos a calcular con nuestros pacientes. Pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que ya tiene molestias gástricas, incluso una úlcera. Y si no cuido, pues puede desencadenar en una hemorragia digestiva, ¿no? Si no le protejo al paciente, pues eso causaríamos. En el metabolismo orgánico, la acción glucocorticoide, su acción, dice, es opuesta a la de la insulina, como hemos visto ya en la anterior clase, ¿no? ¿Quiénes utilizaban insulina? ¿Quién Los sabe? diabéticos, ¿no? Eso. ¿Cuáles diabéticos? 1, 2. El 1, doc. Muy bien, Liz. Ya, nos dice esto es opuesto, ¿no es cierto? Es opuesto a la de las insulinas, entonces más bien va a producir los glucocorticoides aumento, ¿no? De la glucemia, hiperglucemia, glucosuria, aumento de tolerancia a la insulina. ¿Será que al diabético se lo puede manejar con varias dosis de corticoides si estamos leyendo esto? No, doctora. No, correcto. María del Carmen. Sí, doctora. ¿Sí? Ya. Sí, no, obviamente aquí ya nos está dando una pauta de que una contraindicación son los diabéticos, ¿no es cierto? No podemos utilizar varias dosis, pero esa ampollita que hemos dicho, ¿no es cierto? En ese caso quirúrgico, sí, esa ampollita no le va a hacer que se disparen, digamos, sus valores de glucosa, porque no se olviden, estamos manejando a un diabético controlado, ¿cierto? Le hemos pedido un hemograma, le hemos pedido un examen de glicemia, ¿no es cierto? Está controlado. Ahora, lo grave sería que atendamos a un descontrolado, que no tenemos ni idea de cuánto es su glucosa y le recetemos un corticoide, ¿no? Entonces ahí ya se nos complica. La administración de glucocorticoides, por si acaso queda un minutito. Ya no hemos acabado el tema. Por favor, se les ruega volver cuando se les llame, apenas se grabe la clase. Yo los invito otra vez a la clase para terminar el tema, por favor. Ya, la administración de glucocorticoides provoca un aumento de la eliminación del ácido úrico en pacientes gotosos y pacientes normales, fíjense. La gota, para los que no conocen, esta